alegría, ¿verdad? Poder compartir todos este tiempo la palabra del Señor. Hoy quiero poder compartir, ¿verdad? Humildemente con ustedes algo con mi corazón. Quiero poder crecer, ¿verdad? En conocer a Jesús, ¿verdad? Conocemos a Jesús a través de toda la palabra. Conocemos su carácter, conocemos su persona, ¿verdad? Conocemos todo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Conocemos sus planes, conocemos sus propósitos, pero de verdad que quisiera poder, ¿verdad? Que Dios me dé la gracia de concentrar mi mirada en Él, solamente en Él, en conocer quién es, qué ha hecho, ¿verdad? Con más profundidad y con más intención. Así que hoy fue un desafío, ¿verdad? Porque siempre hablamos de las personas que Dios ha usado, pero yo hoy quería hablar de Él. Así que es muy desafiante porque es, ¿verdad? Así que con la ayuda del Espíritu Santo que pueda comunicar con gracia, ¿verdad? Con claridad el mensaje que usted pueda recibir, que pueda ser bendecido. Y por supuesto que yo estoy aquí también, ¿verdad? Recibiendo del Señor. Así que hoy quisiera que pudiéramos hablar acerca del nacimiento de Jesús, de todo lo que conllevó la vida de Jesús y cómo eso se refleja en nuestras vidas. Recuerde que Él, ¿verdad? Es el primogénito de muchos. Él es nuestro hermano mayor, así lo dice la palabra de Dios, y que Él nos ama tanto que no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. También el apóstol Pablo, ¿verdad? Sus discípulos le decía, sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Pablo no se ponía a sí mismo como un modelo a seguir, sino que ustedes que pueden verme a mí, sepan que yo estoy imitando la conducta de Jesús. No soy yo, es Él en mí. Así que tenemos todo esto, ¿verdad? Y pues quisiera que pudiéramos ver un poquito lo que implicó, ¿verdad? Allí el tema del nacimiento de Jesús, la obra de Jesús, lo que Jesús representa para nosotros. Así que quisiera compartir, ¿verdad? Hablar de su gracia, su fidelidad, ¿ok? Así que quisiera que pudiéramos, ¿verdad? Parar un momentito aquí en Mateo 1, ¿verdad? Desde el verso 18 hasta el 25, perdón. Hasta el 24. Voy acá. Nacimiento de Jesús el Mesías. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Amén. Ahora, yo nunca había visto esto y esta vez leyendo esta parte de Mateo, pude observar dos detalles en cuanto a las cualidades de María y en cuanto a las cualidades de José. Sin lugar a dudas, el Padre depositó, ¿cierto? Dos atributos muy importantes, valiosos, característicos de Dios mismo
para concebir al Salvador. La cualidad de María era la santidad. Dice que ella estaba comprometida, pero siendo aún virgen, fue concebida por el Espíritu Santo, el Hijo de Dios. En ella había santidad y pureza. Ahora, ¿qué describe la palabra acerca de José? Que era un hombre justo, un hombre correcto. Así que Dios depositó dos de sus atributos, es decir, escrito está que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, que tenemos un propósito y un plan eterno de parte de Dios para con nosotros. Es decir, Dios ya había mirado a María en sus planes, aún antes de que María naciera. Y Dios Padre se propuso en María guardarla para ese propósito. Dios Padre formó en José un hombre con esa cualidad de justicia para poder enviar a su hijo, a esa nueva familia, a ese matrimonio. Ahora, dadas las circunstancias, ¿verdad? No se había formalizado el matrimonio, estaban comprometidos, no había llegado el día de la celebración de la boda. Y al suceder esto, ellos caen en una situación bien especial, ¿verdad? María aceptó el llamado de ser la madre de Jesús. José, por otra parte, se vio confrontado con esta situación, se vio traicionado, se vio deshonrado y él quería dejar las cosas así. Sin embargo, el ángel viene de parte de Dios a darle un mensaje, a decirle, José, tranquilo, no tengas miedo, todo está bajo control, ella no te ha fallado y ustedes entran en un plan y un propósito de Dios como nunca se lo imaginaron. Ahora, quiero que se ponga en los zapatos de María y en los zapatos de José por un momento. María, una señorita, la palabra dice que cualquier mujer que sea sorprendida en adulterio, ¿cuál era su final? Muerta apedreada, ¿verdad? Además de la vergüenza para ella, para la familia, todo el caos que podía significar esa situación. José, un hombre justo, un hombre que cumplía la ley de Dios, tenía que ser un hombre correcto, ceñido a la palabra, a la ley de Dios, y encontrarse en esa situación, ¿qué hago? La denuncio, no la denuncio. La amaba tanto que guardó silencio, pero eso iba a tener un precio. Y el precio iba a ser que igual él iba a ser deshonrado. Él igual iba a quedar avergonzado. ¿Por qué? Porque su pareja, ¿verdad? Su prometida tenía un hijo que no era de él. No cumpliste con la ley de Dios porque no denunciaste el adulterio de la muchacha. O sea, quiero que entienda que este hombre y esta mujer, para recibir al Salvador desde el principio, ya vino, ¿verdad? Un movimiento, un remover de la tranquilidad en la que ellos estaban. Una pareja normal, tranquilo, nos comprometimos, nos queremos mucho, nos vamos a casar y tenían una visión de futuro y llegó Dios a irrumpir violentamente, sin permiso, cumpliendo su propósito y su plan eterno. ¿Cuántos nos hemos visto en esa misma película? Dios no tiene que pedirnos permisos. Él tiene un plan, él tiene un propósito y es para bien, para bendición. Imagínese, llegó el padre, irrumpió violentamente en la vida de este matrimonio, de esta pareja, y ¿cuál fue el resultado? El Salvador del mundo. Es decir, ellos estaban, ¿verdad?, en una situación de conflicto, pero Dios no los dejó a su suerte, no los dejó abandonados, sino que más bien les dijo, tranquilos, yo estoy al control. Están caminando en el plan y en el propósito. Se lee poético hoy después de 2000 años, pero esas personas fueron muy valientes, tan valientes como lo somos usted y yo, que tenemos que luchar con todas las cosas que tenemos que luchar. Sin embargo, el Espíritu Santo nos alienta a seguir adelante. ¿Cómo? Como Jesús lo hizo. Ahora,
Resulta que Jesús, ¿verdad? Nace, qué alegría, qué gran gozo, ¿verdad? Jesús, voy a Mateo 2. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Aleluya. Una gente de una tierra lejana, ¿verdad? Que estaban familiarizados con los escritos de los profetas judíos. Ellos no eran judíos, pero estaban muy relacionados, ¿verdad? Con lo que eran las escrituras y el rey prometido para los judíos. Tanto, ¿verdad? Que llegaron desde tierras muy lejanas de que Dios les dio la señal a través de esta estrella para ir a adorarlo. Entonces, ese fue el detonante, la notificación pública de que Jesús había venido a este mundo. Dice el verso 3. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. O sea, llegó el Señor, ¿verdad? La tierra fue anunciada que no era menor porque de ahí iba a venir el Salvador. En esa tierra iba a nacer Hijo de Dios. Una vez más, consulta. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como algo pequeño, pero resulta que el Salvador ha nacido allí? Y tú, oh Belén, de la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá. No era la primera, no, pero no era la menor porque de allí iba a venir el Salvador. A lo mejor usted y yo no somos lo primero, no somos lo más prominente, no somos que quisiéramos ser, pero créame que porque Jesús ha nacido en su corazón y en el mío, no somos la más pequeña o no somos la menor entre las ciudades y la vida de otros en medio de este mundo. Amén. Vengo para acá, sigo al verso 7. Luego Herodes, y me perdona, ¿verdad? Pero leer la palabra de Dios es la mayor bendición. Leer la palabra de Dios, Dios se revela a sí mismo a través de su palabra, así que me perdona, pero vamos a leer y vamos a compartir lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Verso 10. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Es decir, Dios le dio el discernimiento a los sabios para no caer en el engaño de Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes les dijo, cuando vayan y encuentren al niño, vienen, me cuentan para yo también ir a adorarlo.
Las palabras de Herodes estaban cargadas de buenas intenciones, pero su corazón no iba con sus palabras. Su pensamiento no iba con sus palabras. Dios le da el discernimiento, la guía a los sabios para no caer en el engaño. Y como yo sé que usted es inteligente, usted está entendiendo lo que yo le quiero decir. Amén. Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. La salvación, la gracia, la obra de Dios experimenta persecución desde el principio. Usted conoce a Jesús, usted abre su corazón a Jesús y va a venir persecución. Ahora, el problema no es la persecución. El tema aquí es que tenemos un Padre bueno que no va a permitir que la persecución mate el propósito. Amén. Eso es lo más importante. Que nosotros tengamos la certeza de que la persecución no va a matar el propósito. Señor, viviremos. Viviremos. Porque Él va a cumplir su propósito en nosotros. Sigo por aquí, amados hermanos, en el verso 14. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María su madre, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran 2 años o menos. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelen porque están muertos. Consulta. ¿A Dios le pilló por sorpresa al padre los planes de Herodes de querer matar al niño? No. No lo tomó por sorpresa porque está cumpliendo una palabra que dio el profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelen porque están muertos. Nada que suceda en su vida o en la mía, amado hermano, escapa del control y del dominio de nuestro Padre. Si Dios ha cuidado hasta aquí que hemos leído la vida de su Hijo, también cuida su vida y mi vida. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. No somos huérfanos, somos hijos de Dios, como la adoración al principio, no por voluntad de carne, no por voluntad de hombre, sino por la sangre de Jesús. Quiero que vea el cuidado del Padre. José, no desampares a tu familia. Vienen a un gran propósito. José, muévete de esta tierra, porque van a procurar la muerte del niño. Dios, el Padre, está guardando el propósito de la salvación que traía Jesús, su Hijo. Dios está al control y al cuidado de cada situación que usted y yo vivimos. Estaba leyendo un comentario y decía que muy probablemente los recursos que trajeron los reyes, los magos, los sabios para adorar a Jesús eran recursos que José iba a usar para sostener a su familia en Egipto. No es su tierra, no es donde él conoce el negocio de la carpintería, donde sabe
¿verdad? Cómo establecerse de nuevo como familia en una tierra ajena no es fácil. Sin embargo, el padre cuidó de este pequeño detalle para que José pudiera sacar adelante a su familia en esa tierra nueva. Ok, voy al verso 19. Cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en sueño a José en Egipto. Levántate, dijo el ángel, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Mire cómo llevó el padre a José. Era un hombre justo, pero comenzó a conocer la voz y la dirección de Dios como no la conocía. Había sido obediente a la ley, a la palabra, y llegó el momento donde fue la oportunidad de escuchar y de ver a Dios de otra manera, la dirección de Dios de otra manera. Mire lo que dice, entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre. Pero cuando se enteró que el nuevo gobernante de Judea era Arquelao, hijo de Herodes, tuvo miedo de ir allí. Entonces, luego de ser advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea. Después la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret y así se cumplió lo que los profetas habían dicho, lo llamarán Nazareno. Toda la gira que hizo Jesús como niño, Dios tuvo cuidado, porque Mateo nos lleva a darnos cuenta que todo estaba entrelazado con lo que los profetas habían dicho. Recuerde que Mateo como escritor dirige su carta a los judíos. Los judíos estaban muy relacionados con la ley de Dios y los escritos de los profetas. Él trae y les recuerda eso que leemos de los profetas. El día de reposo, en el día de descanso, es esto que está sucediendo. Eso que leemos en la sinagoga es esto que se está cumpliendo. Amén. Para recordarles y hacerles saber que Jesús realmente es el Mesías que estaban esperando. Amén. Ok. Si me siguieron hasta allí, pues le agradezco mucho, ¿verdad? Y quiero llevarlo, ¿verdad? A que podamos reflexionar, a que cuando la gracia de Dios y su favor inmerecido se reciben en un corazón que se abre a Jesús por causa de la obra del Espíritu Santo, Dios pone santidad y justicia en nuestro corazón y comienza a dirigir nuestros pasos por un camino que no conocemos, pero que desde la eternidad está trazado. Usted y yo no sabemos qué depara mañana, ni en 2 días, ni en una semana, ni en un mes, ni en un año, pero el cielo ya sabe la historia. ¿Por qué? Porque fue un camino trazado desde la eternidad. Ese camino no es recto, no está despejado, no es rápido, pero es seguro y conduce a la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Lo primero que Dios hace es transformar nuestro pensamiento. De eso ya hemos hablado mucho y no nos vamos a cansar de hablarlo, porque constantemente Dios está obrando eso en nuestras vidas. ¿Qué hace Dios? Dios transforma nuestro pensamiento. ¿Qué transforma de nuestro pensamiento? La percepción que tenemos de Dios. Transforma la percepción que tenemos de nosotros mismos y la percepción que tenemos de los demás. Mi esposo la semana pasada hablaba acerca del amor en estas 3 direcciones. El amor a Dios, el amor a nosotros mismos, basado en la palabra, y el amor que tenemos por los demás. La palabra de Dios nos insta a que, dice Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta.
José, un hombre de ley. María, una señorita también de ley, instruida en esas verdades. Su mente fue transformada por el Espíritu Santo. María ha sido escogida para traer a este mundo al Hijo de Dios. José, no eres un hombre que está siendo deshonrado, defraudado. Le transformó la mente. Tengo un propósito mayor, un propósito más grande. No te preocupes, todo va a estar bien. Dios transformó la mente de José de María para poder recibir al Hijo de Dios. Conocieron la voluntad de Dios, que era buena, que era agradable, que era perfecta. Amén. Mire esto. Cuando la palabra nos dice no imiten las costumbres, las conductas y costumbres de este mundo, quiere decir que tenemos un diseño que no es ese. Solamente a través de su palabra vamos a recibir revelación de nuestro diseño real y Dios nos va a dar el valor para caminar en él. ¿Qué sucede? Pasamos toda la vida descubriendo nuestro propósito, descubriendo nuestro llamado, buscando en quién sabe dónde, cuando en verdad el propósito no lo descubres tú, no lo descubro yo, lo revela el Padre. María y José no estaban buscando qué hacer con su vida, ellos estaban viviendo su vida. Ellos estaban viviendo su vida. Y de repente, ¿verdad? Entra Dios en escena y les revela el propósito. ¿Cuál era el propósito? Traer al Hijo de Dios al mundo. Cuidar de él. José estaba cumpliendo con su llamado como hombre, como sacerdote, como cuidador, como proveedor de su casa. Quien recibía las direcciones para proteger a la familia era José. A él le fue revelado su propósito. A María le fue revelado su propósito. Ellos no andaban buscando, ay, desesperadamente, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Que llegó Dios a traer esa verdad. Y nosotros necesitamos descansar en eso, en que Él revela. No tenemos que andar desesperados. ¿Por qué? Porque a lo mejor delante de nosotros está la revelación, pero estoy tan distraído buscando lo mío propio que no me di cuenta de lo que Dios estaba mostrándome que quería que yo hiciera. Ok. Mira lo que encontré acá. Encontré 3 cosas importantes que quisiera compartir, ¿verdad? Y lo primero es que hace Dios, nos envía su gracia, nos envía a Jesús. También recordar una vez más que la gracia trae persecución y que Dios resguarda y cumple el propósito. Pudimos ver estos 3 eventos en la vida de esta hermosa familia. Dios trajo gracia, Dios trajo a Jesús, el Salvador del mundo. Pero con la venida de la salvación y de la gracia vino la persecución. Querían matar al Salvador, querían matar a Jesús, pero eso no fue algo que quedó allí. Eso fue un ciclo que acompañó la vida de Jesús hasta que Jesús cumplió su propósito. Y al final de los días, al final de la historia, el Padre Dios resguardó y cumplió el propósito. No importa cuánto lo persiguieron, no importó cuánto trataron de acabar con la vida de Jesús. No era en el tiempo de los fariseos, era en el tiempo del plan y del propósito que Dios tenía con él. Y vuelvo y le digo, yo sé que usted es muy inteligente y que el Espíritu Santo está con usted allí y usted está entendiendo por dónde Dios le está llevando en su mente y en su corazón a lo que usted está viviendo en su vida. Lo primero que hace Dios es enviarnos su gracia. Dios nos envía a Jesús. Mire lo que dice Lucas 4, verso 16. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. ¿Quién? Jesús. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito los siguientes 2 puntos. El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán libres, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Verso 20. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles y solamente dijo esto: la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Dios nos envía la salvación, Dios nos envía la gracia, Dios nos envía a Jesús. ¿Qué necesita su vida? ¿Qué necesita mi vida? Él lo envía. Él ha sido enviado para darnos buenas noticias, el Evangelio, porque cada vez que la palabra usted encuentra buena noticia, es el Evangelio lo que se nos habla. Buena noticia a los pobres. Proclamar que los cautivos serán liberados. Alguien que está preso de alguna situación, de alguna circunstancia, de algún vicio, alguna adicción, alguna relación tóxica, necesita ser liberado. Alguien que está cautivo de pensamientos intrusivos, de pensamientos suicidas, de pensamientos de autodestrucción, como lo quiera ver. Acabo de ver en las noticias una noticia terrible. 2 niñas en Jaén, por bullying, se desvivieron ellas dos amiguitas. Imagínese usted si alguien hubiese podido llegar a la vida de esas niñas y darles una palabra que las hubiera liberado de ese cautiverio, de ver que su vida era más que el dolor que estaban viviendo en este momento, que quizás nadie tuvo la sensibilidad de ver, de abrazar, de contener, de tener el discernimiento y decirles, llegar con la palabra precisa para rescatar la vida de esas niñas. Por eso Jesús viene, trae salvación, pero no solo para mí, trae salvación a mi vida para que alguien más. ¿Por qué? Porque Jesús, el Hijo de Dios, fue ungido para. Usted es hijo de Dios, ungido para. Una palabra, un abrazo, un gesto puede traer la presencia de Dios y comenzar una obra en la vida de alguien. No podemos pensar solo en nosotros. Y nosotros pasamos la vida pensando en nuestros dolores y dificultades, que no es que sean menos, pero no se comparan con la gloria que Dios ha preparado para nosotros, amados. Por eso sufrimos tanto en esta vida, porque nos miramos tanto a nosotros mismos, nos miramos tanto nuestras necesidades, que perdemos. En buscar el propósito, perdemos la revelación del verdadero propósito. Necesitamos a Jesús, necesitamos conocer su palabra, necesitamos la presencia de Dios que nos revele, que nos muestre, que nos dé dirección, que nos diga, es hora de recoger y vámonos porque va a venir algo mal, pero contigo se va la salvación, contigo se va el Salvador, contigo se va el que perdona los pecados, contigo se va el que provee, contigo se va a donde quiera que vaya, hermano, usted va a encontrar dificultades. No hay ciudad perfecta, no hay lugar perfecto. A donde vaya va a haber. La diferencia, la marca que a donde quiera que vayamos, el Salvador va con nosotros. El Salvador que nos cuida, que abre camino, que nos provee, que nos protege, que nos resguarda, que cuida el propósito. Dios no va a permitir que el propósito muera antes de que se cumpla. Dice Jesús que Él vino para que los ciegos vieran. ¿Cuántos nosotros necesitamos ver con los ojos de Dios? No desde nosotros mismos o poniendo los ojos en nosotros mismos, sino ver con los ojos de Él. Dice que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Ha llegado el tiempo donde la gracia, donde el favor inmerecido
van a manifestarse. ¿Sabe toda la cantidad de gente con la que Jesús se reunió que lo criticaron mucho por eso? Porque se juntaba con borrachos, con fiesteros, con cobradores de impuestos, con mujeres de mala fama. Ha llegado el día del favor del Señor, el día donde le extendieron gracia al que no tenía derecho a la gracia. Yo no cumplo con la ley, no soy estricto, tengo errores, tengo defectos, no soy digno de Dios, pero llegó el favor de Dios a la vida de estas personas, del que no lo merecía. Ahí llegó. O sea que Jesús cumplió su misión completa, dijo, ha llegado el día. Mira lo que dice lo segundo, Dios nos manda a Jesús, nos manda la gracia, la salvación. Pero esa gracia trae persecución. Y sabe que la mayor persecución que Jesús vivió no fue solo por ser desde el principio, porque supieron que el Hijo de Dios había nacido y que intentaron eliminar el propósito desde el día 1, desde que nació. Pero Dios vino resguardando el plan y el propósito en su Hijo. Llegó el día, ya es grande, ya es adulto, ya está ejerciendo su ministerio, ya el respaldo de Dios está en él, está sanando, está libertando, está trayendo la verdad de la gracia del Evangelio sobre la gente. Y Jesús se le ocurre, ¿verdad?, decir las siguientes palabras, que Jesús él mismo afirma ser el Hijo de Dios. Dice Juan 5, verso 16, entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Pero Jesús respondió, mi Padre siempre trabaja y yo también. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. A Jesús no buscaron matarlo ni perseguirlo porque sanara enfermos, porque libertara cautivos, sino porque él dijo, yo soy Hijo de Dios. Lo que desató la furia, el enojo de los fariseos y de toda la gente que los seguía a ellos fue que Jesús dijera, yo soy el Hijo de Dios. Todo lo que mi Padre hace, yo lo hago. A ellos no les molestaba. Jesús le decía, ¿por cuál de las buenas obras que yo hago quieren matarme? No. O sea, no te queremos matar por eso. Es que tú estás diciendo que eres el Hijo de Dios. Tú te estás haciendo igual a Dios. ¿Y qué quisieron matar? La revelación de Dios como Padre. La revelación de la herencia que nos iba a dejar Jesús como hijos. Eso le costó la vida a Jesús. Pero como él dijo, tú no me quitas la vida, yo la doy. Él sabía lo que estaba haciendo. A él le fue revelado su propósito. Jesús, tú, encarnado, vas a vivir esto. Dice la palabra que él no tuvo como cosa a que aferrarse, como algo que, ay, no, por favor, el ser igual a Dios y hacerse como uno de nosotros y humillarse hasta morir en una cruz. Y nosotros, por menos de eso, nos aferramos a lo que tenemos, a lo seguro, y ahí nos quedamos. Jesús, el Hijo de Dios, que lo tenía todo, el Rey del universo, dejó todo por seguir la revelación del propósito del Padre. Nosotros necesitamos aprender a Jesús. Él es. Jesús tenía una identidad clara, por eso no le importaba aferrarse o no. Jesús tenía la revelación. Vas a morir, pero vas a resucitar. Y con tu muerte vas a salvar a muchos y los vas a acercar al Padre. No era una vida vacía. Dios quiere que tú y yo no vivamos vidas vacías, vidas para nosotros mismos. Él nos permite vivir, pero también nos permite la gracia de ser un instrumento para amar a otros, para que otros se acerquen y conozcan la salvación de Dios, que conozcan el amor de Dios. Mire también lo que dice acá. Dios resguarda y cumple el propósito. A mí me fascina
la conversación que Jesús tuvo con Pilatos. Pilatos, gobernador romano, vienen los fariseos, entregan a Jesús y le piden a Pilatos que crucifique a Jesús, que libere a Barrabás y todo aquel tema que ya todos conocemos. Pero en ese intercambio de palabras mínimas entre Jesús y Pilato, porque Jesús no tiene que hablar, su presencia ya habla. Este hombre humano, razonamiento humano, su confianza basada en su posición como gobernador, como hombre de autoridad, de poder, le dice, dime algo con lo que yo te pueda ayudar y defender. Dime quién eres. Tú eres el Hijo de Dios. Eso lo estás diciendo tú, no lo estoy diciendo yo. Y comienza ese corto intercambio, pero poderoso, de palabras. Y Pilato le dice, ¿no te das cuenta que yo tengo el poder de liberarte o de condenarte? Y Jesús le dice, no tienes más poder sobre mí que el que te es dado del cielo. Nosotros le tenemos más miedo a las circunstancias que a Dios, que tiene el poder de liberarnos. ¿Qué vino a hacer Jesús? A libertar a los cautivos. A que nosotros no vivamos esclavos o presos de nuestras circunstancias, de nuestros temores. Yo primero. Por eso le decía, el desafío en esta temporada es conocer a Jesús y lo que Él ha hecho por mí. Él vino a eso. ¿Y sabe qué? Al final, Jesús fue condenado, crucificado, muerto como mueren los pecadores, avergonzado, desnudo, maltratado, humillado, golpeado, sin barba, porque le arrancaron la barba. La palabra de Dios dice que le arrancaron la barba, que no había hermosura en su rostro. Me imagino así todo hinchado, todo espinas atravesando su cabeza, latigazos todo el cuerpo. Aparentemente triunfaron los que querían silenciar la voz de Jesús, silenciar al que hablaba de perdón de pecados, silenciar al que destruyó todo el sistema religioso diciéndoles no tienen que cumplir requisitos, tienen que tener fe en el Hijo de Dios. Mas todos los que le recibieron, los que creyeron en Él, le dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios, no llamados, hechos. Una cosa es que te digan hijo de Dios y otra cosa es que realmente seas hijo de Dios. Jesús, no, el enemigo no pudo destruir el propósito en la vida de Jesús. Triunfó, ¿cuántas horas? 3 días. Pensó que había vencido al Hijo de Dios porque lo silenció. Pero él no sabía que en esa ausencia Jesús estaba libertando a los cautivos que aún estaban en las profundidades de la tierra. La obra de Jesús no murió cuando Él murió. De hecho, la obra de Jesús sigue estando vigente. ¿Por qué? Porque Él murió, pero resucitó. Y no solamente resucitó, o sea, Él murió para que tú y yo tuviéramos perdón de pecados. Resucitó para darnos acceso de nuevo a la presencia de Dios. La resurrección es para que usted y yo tengamos derecho a entrar confiadamente al trono de la gracia y buscar ayuda y Él enviará su oportuno socorro. Eso dice la palabra de Dios. Pero no solamente quedó ahí, sino que Él le quitó al enemigo las llaves de la muerte, del infierno, lo despojó, lo dejó sin nada, así como Él lo dejó en la cruz, desnudito, avergonzado, así lo dejó a Él. Y hoy es una realidad que vivimos, pero como no somos conscientes de esa verdad, por eso Dios dice, renueven la mente, que Dios les transforme la mente para que conozcan la voluntad de Dios. Nosotros seguimos sujetos a lo que nos puede pasar.
Pero Dios nos llama a un fin mayor, a un propósito mayor, a una verdad mayor. Dios tuvo cuidado de los recursos que José no le podía dar a su hijo. Dios envió la provisión. Dios cada día nos envía la provisión para lo que nosotros necesitamos. Con mi esposo, con mi hija, somos fieles testigos de que donde nosotros no podemos, entra Dios. Y qué bendición, porque a veces nosotros nos forzamos demasiado. No es que nos esforzamos, no, nos forzamos, nos obligamos demasiado a demasiadas cosas. Pero Dios tiene cuidado. Me leía mi esposo esta mañana, hace un rato, y me decía, amor, esto siempre nos pasa. En Éxodo hay una palabra, ¿verdad? Cuando cayó el maná, Moisés dio las instrucciones, dijo, solo tomen la porción del día, lo que van a comer, lo que van a usar, no tomen más, porque se les va a dañar, se va a podrir, se va a descomponer. ¿Y qué dice la palabra? Que el que agarró mucho, no le sobró. Y el que agarró poco, no le faltó. Es decir, Dios siempre envía la provisión justa que tú y yo necesitamos. Porque Dios nunca nos va a llevar a un lugar donde no lo vamos a necesitar a Él. Pierde todo el sentido y todo el propósito. La fe, amado hermano, es depender de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no puedo ver todo lo que Dios me ha prometido hoy, porque todavía no lo ha cumplido. Pero yo sé que el día a día me está llevando un paso tras otro, tras otro, tras otro, hasta que yo esté lista para ver lo que Él me ha prometido. El camino no es derecho, no es rápido, no es corto, pero de que vamos a llegar y vamos a llegar bien. Mira lo que dice Apocalipsis 1, hablando de que Dios resguarda y cumple el propósito. El apóstol Juan, escribiendo la carta de Apocalipsis, dice, cuando lo vi a Jesús, caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Ni siquiera la muerte, que es el fin de nosotros. Ahí se acaba todo, en la muerte. Ni siquiera la muerte pudo retener a Jesús porque Él sigue viviendo. Y déjeme que le doy una noticia. Usted y yo, cuando cerremos nuestros ojitos, que este mundo nos despida, usted y yo seguiremos viviendo. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ha dado vida eterna juntamente con Él. Es decir, aunque su vida y mi vida en esta tierra termine, no se acabó todo, porque está la promesa de Dios de que vamos a seguir viviendo con Él en una eternidad donde no va a haber más dolor, donde no va a haber más llanto, donde no va a haber más enfermedad. Nos tocó vivir en un mundo caído, pero también nos tocó el privilegio de recibir la gracia de Dios, que si estamos enfermos, Él nos sana, que si estamos en problemas, Él nos rescata, si estamos en necesidad, Él nos provee. Él es un buen Padre. Él es un buen Padre. Pero como dijo Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Dios para. Y Dios ha ungido su vida para que podamos llevar a Jesús a otros. Para que otros puedan escuchar el mensaje de la salvación. Para que, como usted y como yo, todos tenemos historias muy distintas, pero cada quien conoce la propia. Desde que usted le abrió su corazón a Jesús, ha experimentado persecución, han querido ahogar y matar su fe, las circunstancias, las personas que lo rodean.
La pregunta es, ¿vamos a creer que vamos a morir en el intento o que Jesús nos va a salvar y que no va a permitir que el propósito muera antes de cumplirse? Así que yo le invito a que usted reciba esta palabra y no solamente que la reciba para usted, sino que también su mente y su corazón se abra a la necesidad del vecino. No hablo precisamente del vecino del que vive en la casa de al lado, pero sí de alguien que conozca, que usted tenga cercanía, que tenga la necesidad de Jesús. Porque si usted ha visto la mano de Dios, alguien también necesita ver la mano de Dios. Y a lo mejor tu vida y mi vida es un testimonio, pero necesitan el acceso. Pueden ver de lejos, pero no saben cómo llegar. El hombre que estaba paralítico en la camilla necesitó 4 amigos que rompieran el techo y lo llevaran a Jesús. El ciego Bartimeo gritó hasta que ya no pudo más, clamando por misericordia. Algunos pueden, pero hay otros que necesitan de un amigo que los acerque a Jesús. Sabemos que Jesús nos va a permitir tener un lugar donde reunirnos, pero usted y yo tenemos hoy la plataforma que Él nos ha dado. ¿Qué es esta? Estamos en casa. Podemos invitar a alguien que quizás nunca va a ir a la iglesia, pero sí va a poder escuchar el mensaje de salvación. Tenemos todo lo que necesitamos en este momento. Compartir el amor de Jesús con otros a través de esta plataforma de Meet, de YouTube. Su vida es una plataforma para dar a conocer a Jesús, para que otros sepan, para que otros se sientan amados, para que otros puedan ser sanados, salvados, liberados, libertados. Así que, amados, le invitamos a que pueda pasar tiempo con la palabra de Dios, que pueda conocer el corazón de Jesús, para que el propósito de Él le sea revelado, para que usted pueda vivir su vida a plenitud, cumpliendo con el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de su vida, de sus necesidades, de cada una de ellas. Porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. ¿Qué dijo Jesús? Yo hago todo lo que veo a mi Padre hacer. Y si mi Padre trabaja, yo también trabajo. ¿Y cómo le parece que usted y yo también podemos decir eso? Hago todo lo que veo a mi Padre hacer. Todo lo que veo a mi hermano mayor hacer. El que no se avergüenza de mí. El que me ama, el que me cuida, el que me enseña, el que me tiene paciencia, el que me perdona cada vez que me equivoco y me da la oportunidad de seguir una vez más. Dios nos hizo libres de la culpa, del pecado, de la condenación, para que no gastemos nuestra vida en ese peso, sino que seamos libres para poder traer a otros. Con ese peso, traer a otro es imposible, porque estoy ocupado con mi propia carga. Por eso dice que el que esté cargado, cansado, atribulado, que eche su carga sobre Él, porque Él tiene cuidado. Así que vamos a invertir tiempo en conocer a Jesús para poder hacer todo lo que Él hace y cumplir con nuestra misión y nuestro propósito en esta vida como Él lo hizo, con la conciencia de que el propósito no se va a morir sin cumplirse. Amén.